jurídico que tiene que ver con estos temas de sustentabilidad. Particularmente vimos, bueno, nuestro marco jurídico y hablamos un poquito de estos convenios internacionales, ¿no? Por una parte está toda esta estructura de reuniones y conferencias que se dieron para llevar acuerdos, y de esos acuerdos, pues además hay algunos convenios que se han firmado, ¿no? Además de esos convenios que invitan a modificar leyes, a crear un mayor número de leyes, pues también algunas herramientas se han derivado pues justamente de esas convenciones, donde pues se llama a que de forma generalizada o en todos los países pues empiecen a llevar a cabo ciertas actividades o ciertas metodologías que permitan gestionar de mejor manera los recursos naturales y el medio ambiente. Particularmente, por ejemplo, tenemos estos tres que son de aplicación internacional: el ordenamiento ecológico, la evaluación del impacto ambiental y los sistemas de información geográfica. De estos, bueno, seguramente ustedes van a ver durante la carrera, ¿no? Si no me equivoco, llevan por ahí algunas materias específicas de SIGS, ¿no? Y bueno, en particular el ordenamiento ecológico, nosotros ya lo vimos que dentro de nuestro transitar a través de las instituciones y las leyes, pues es algo que gestión de ciudades, como gestión de ciudades, y termina siendo ya como tal ordenamiento ecológico, ¿no? Un instrumento que inclusive viene ya también dentro de nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Este instrumento, ¿no?, de política ambiental lo pueden encontrar también ustedes en la LEGEPA. El objetivo es buscar que se regule, se organicen los usos de suelo que puedan combinarse con las actividades productivas sin que tengan un daño directo al medio ambiente, ¿no? Es decir, que conserven también esta protección al medio ambiente, ya sea aprovechando de forma sustentable o evitando la sobreexplotación para justamente poder combinar nuestra existencia con el medio ambiente. Este ordenamiento, si bien es parte también de las herramientas que encontramos dentro de nuestra legislación, pues también viene como herramientas de gestión desde instituciones internacionales, ¿no? La CEPAL, la FAO, ONU, ellos dan, por ejemplo, muchos cursos para ordenamiento ecológico de territorios, y hay muy buenas experiencias en programas que, por ejemplo, han subsidiado ordenamiento ecológico de algunas zonas o de algunas ciudades en diferentes países de América Latina. Este ordenamiento ecológico pues plantea, ¿no?, que hay que combinar esas necesidades e intereses con la planeación sectorizada, el crecimiento poblacional y económico y las atribuciones de gobierno, de tal forma que todo pueda atenderse dentro del territorio sin que eso implique que se está teniendo un impacto negativo en el medio ambiente. En particular, en el artículo 17 de nuestra LEGEPA, se establece que el ordenamiento ecológico es obligatorio para todos los programas de desarrollo nacional, es decir, deben ir incluidos, cualquiera que sea el programa, debe de tomar en cuenta este enfoque de ordenamiento ecológico. Además, señala en el artículo 19 cuáles son esos criterios y las diferentes modalidades que se pueden tener de ordenamiento ecológico. Se emitió además en el reglamento de la LEGEPA específico en materia de ordenamiento ecológico para señalar cómo van a combinarse las funciones de Semarnat con las dependencias y entidades de los distintos niveles de gobierno, ¿no?, de administración pública federal, pero también con lo estatal y lo local. Porque decíamos, muchas veces el problema es que no hay una vinculación, ¿no? Entonces, justamente este ordenamiento ecológico busca el que colaboren las instancias que tengan que ver en ese territorio para la aprobación de programas de ordenamiento ecológico y para que juntas con instituciones internacionales también se puedan apoyar
en la parte técnica para la formulación de estos programas de ordenamiento. En nuestro país tenemos en particular, según la LEGEPA, 3 tipos de ordenamientos ecológicos de territorio, dependiendo del orden de gobierno que atiende, y dentro de esos mismos vamos a encontrar diferencias. Por ejemplo, ¿no? Tenemos a nivel federal los ordenamientos del territorio generales, que incluye las áreas protegidas federales, que incluye también temas regionales cuando dentro de esas áreas o de ese territorio confluyen más de 2 estados, y también, por supuesto, los marinos, ¿no? Que estos sin duda pues van a tocar, además de las aguas nacionales, pues más de un estado. Tenemos los estatales, que se organizan a nivel si solamente pertenecen al estado o el territorio está dentro del estado, y también si hay además algún territorio que confluya con otros estados. Y por supuesto a nivel municipal, que como tal son los locales, los intramunicipales, es decir, cuando estos territorios tocan más de un municipio, y también cuando además hay algún área natural protegida. La otra herramienta, ¿no?, que se ha desarrollado, y es importante además señalar que estas herramientas, si bien tienen como fundamento una legislación o un reglamento o un artículo en la LEGEPA, justamente quienes participan cumplimentando estos mandatos, pues es la iniciativa privada, ¿no? Es decir, el ordenamiento del territorio, si bien es una cuestión de ciudades, implica que tienen que organizar los diferentes usos del territorio, que incluyen empresas, personas, hogares y diferentes actividades que pueden confluir ahí mismo, ¿no? La siguiente herramienta es la evaluación del impacto ambiental. Cualquier actividad humana y por lo tanto cualquier proyecto económico, social, público, va a tener impactos y efectos ambientales, ¿no? Es decir, cualquier decisión que el hombre toma y que interviene directa o indirectamente en la transformación de un espacio va a tener un impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Las actividades humanas en general, las actividades económicas humanas van a tener una intervención en el medio ambiente y por lo tanto van a tener un impacto ambiental, ¿no? Solamente que no todos los impactos ambientales que crea el ser humano con este simple hecho de vivir y de transformar la naturaleza para poder satisfacer sus necesidades, no necesariamente tienen que ser impactos negativos, ¿no? Es decir, como entes pensantes, nosotros podemos también generar impactos positivos ambientales. Para medir o tratar de reconocer cuáles son esos impactos ambientales, pues justamente en la LEGEPA se crea también esta herramienta de gestión ambiental, que es la evaluación del impacto ambiental. Es una herramienta preventiva como tal, que va a evaluar el impacto que puede tener en el medio ambiente cualquier política, plan, programa o proyecto que se lleve a cabo. Sus fundamentos son, pues, que hay que evaluar los impactos que tenemos como seres humanos en el ambiente. Ya no podemos seguir con estos conceptos de que, pues, yo privatizo los beneficios y socializo las pérdidas, o considerando que cualquier cosa que tiene que ver con el medio ambiente son externalidades. No, tenemos que reconocer, ¿no?, que tenemos un impacto y sobre todo tenemos que evaluarlo. Cualquier cosa que se mide, ¿no?, se puede mejorar. Entonces, justo la evaluación lo que trata es de medir esos impactos para tratar de minimizarlos. Requiere, por supuesto, analizar el ambiente. El ambiente se define en la LEGEPA pues como la integración de aquellos sistemas físicos, biológicos, humanos y sus relaciones, ¿no? Ayer hablábamos de este enfoque sistémico, justamente eso retoma la evaluación del impacto ambiental. Cualquier modificación, política, plan, programa o proyecto va a tener impacto en el ambiente, es decir, en estos sistemas. Y define el impacto como aquella alteración positiva o negativa de carácter significativo por causas humanas, ¿no? Recuerden, aquí es positivo y negativo. También somos capaces de generar impactos positivos. La evaluación ambiental, entonces, particularmente la de proyectos, programas y planes, es en sí un procedimiento administrativo que va a describir y evaluar
en función del proyecto o plan o la modificación que se vaya a hacer en el medio ambiente, cuáles son los efectos directos o indirectos que se pueden tener sobre el ser humano, la flora y la fauna, es decir, los medios bióticos o el medio biótico, sobre el medio abiótico, que son el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural. Se reconoce también que hay un enorme cúmulo de patrimonio cultural en las actividades que se realizan, sobre todo en grupos étnicos, ¿no? Van muy de la mano, entonces también los programas, proyectos pueden impactar ese patrimonio cultural. Y por supuesto, pues también evalúa lo que sucede cuando se lleva a cabo algún programa, proyecto o plan, y cómo al interactuar estos medios, pues justamente pueden generar también un impacto. Es decir, no solo el impacto sobre ellos, sino el impacto que también en la interacción que tienen ellos pueden modificarse o cambiarse por la participación del ser humano. Se recomienda siempre que se elabore primero un estudio de impacto ambiental, es decir, reconocer cuáles son los impactos ambientales, y una vez que ya se tiene, entonces se va a poder evaluar, ¿no? Pero lo primero es reconocerlo, evaluar el impacto ambiental. Decíamos entonces que este instrumento de gestión ambiental también está definido en la LEGEPA, en el artículo 29, particularmente se crea un reglamento también de evaluación del impacto ambiental, y en el artículo 5, pues señala qué le va a tocar a la federación revisar. Particularmente tienen que realizar evaluaciones de impacto ambiental cuando se realiza obra pública. Hay algunas excepciones. No es obligación en este caso, por ejemplo, cuando se construye bienes inmuebles en áreas urbanas, no es obligación de la federación, será obligación pues del propietario de esos inmuebles en las áreas urbanas. Con excepción también de conservación, reparación y mantenimiento de inmuebles, aplica lo mismo. Quien levanta el impacto ambiental es el propietario, o la modificación de inmuebles cuando se lleve a cabo en superficies ocupadas por ya alguna instalación o construcción que exista, ¿no? Entonces, esto exime al gobierno federal, pero no exime a todos los seres humanos, es decir, los propietarios tendrán que encargarse o los constructores tendrán que encargarse de esa parte. También se tiene que llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental en todas las obras hidráulicas que lleve a cabo el Estado. Tiene, por supuesto, también sus excepciones, con la idea de que no impida o no haga más tardado el proceso de llevar a cabo estas cuestiones que son para dotar de agua a las personas de forma más rápida, ¿no? Cuando construya vías generales de comunicación, para oleoductos, exploración, extracción de sustancias minerales, industria química, instalaciones de tratamiento, desarrollos turísticos, instalaciones para confinamiento de residuos radioactivos, aprovechamientos de bosques, selvas tropicales, algunas actividades donde la federación tiene que participar de forma conjunta con otros niveles de gobierno como son el estatal o el municipal, en actividades consideradas altamente riesgosas, y también cuando las obras que se realizan son de tal magnitud que puede afectar el equilibrio ecológico de más de una entidad federativa, ¿no? Entonces, para todo eso hay que levantar una evaluación del impacto ambiental. Según nuestra LEGEPA también pues tenemos diferentes tipos de evaluaciones de impacto ambiental. Tenemos, por ejemplo, en particular lo que es la manifestación de impacto ambiental, las famosas MIA. Seguramente ahora que empezó lo del Tren Maya, o también, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, lo del puente de Xochimilco, muchas de las críticas que hacía la sociedad civil era que no se habían levantado las manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Las manifestaciones de impacto ambiental pues son justamente estos estudios del impacto ambiental que se elaboran, que además van a incluir cuáles son las actividades que tienen que llevar a cabo para mitigar, adaptar
o mejorar ese impacto negativo que se va a tener. Es decir, se evalúa el impacto, se reconoce que hay impacto, se evalúa el impacto, pero no nada más se queda hasta ahí. Quienes se encargan o los propietarios de esa obra, o los constructores o los inversionistas, tienen además que encargarse de incorporar dentro de ese impacto ambiental, pues, ¿qué van a hacer para compensar ese impacto ambiental negativo que tienen? Hay 4 tipos de manifestaciones de impacto ambiental. El informe preventivo, donde solamente se da como tal ese informe del impacto ambiental. Son obras que no tienen mucho impacto, por lo cual no requiere estas actividades a lo mejor de mitigación. Están los estudios de riesgo, que particularmente se realizan cuando es necesario crear escenarios, zonas de protección, medidas de seguridad o cuando se manejan residuos peligrosos. Está la mía de modalidad particular. Esto es importante porque cada estado tiene su propia legislación sobre qué actividades requieren una mía. Entonces, si se lleva a cabo, por ejemplo, una construcción de vivienda en la Ciudad de México, hay que investigar si nos requiere manifestación de impacto ambiental. Puede ser que no nos lo requiera la Federación, pero sí nos lo requiere la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad. Y ahí, por ejemplo, dentro de los tipos que puede requerir la ciudad, tenemos, por ejemplo, la licencia única ambiental, tenemos la manifestación de impacto ambiental, tenemos el estudio técnico jurídico, ¿no? Es decir, también hay diferentes modalidades dependiendo de cada estado. Y además está la modalidad regional cuando, pues obviamente va a tocar los impactos más de un estado o municipio. Bueno, esto se les quedó a ustedes y, bueno, antes de que empiecen ustedes, vamos a hablar un poquito, voy a pasar esto hasta el final, de qué es la responsabilidad social empresarial. Les voy a dejar el apunte completo, pero ahorita no vamos a hablar de todo, simplemente vamos a plantear qué es la responsabilidad social y después cuáles son los tipos de responsabilidad social. La responsabilidad social, pues justamente parte de que si la sociedad busca alcanzar un desarrollo que sea sustentable, ¿no? En sus 3 dimensiones, que tenga un equilibrio, pues entonces obviamente necesitamos incorporar esta preocupación del medio ambiente a las actividades que se llevan diariamente dentro de las actividades normales del ser humano. Y decíamos, este desarrollo sustentable pues viene justamente del informe Brundtland en 1987, y se instituye ya como un concepto, como un desarrollo deseable al cual todos aspiramos en la Conferencia sobre Desarrollo Medio Ambiente de Naciones Unidas en el año de 1992. Esto implicaba que además se iba a tomar una parte activa, ¿no? Pero todos los miembros de la sociedad dentro de estos esfuerzos para alcanzar ese desarrollo sustentable. Por lo cual entonces se crea este concepto de responsabilidad social que se define como una obligación, compromiso, deber, que todos los individuos de la sociedad, personal o grupalmente, tienen consigo mismos o con la sociedad en general. En particular, Jackson y Henry Rigel nos dicen que la responsabilidad social va a tener una valoración ética, pero también una valoración legal. Hay diferentes iniciativas que retoman este concepto de responsabilidad social y que tienen su definición también, ¿no? De qué es la responsabilidad social, que se han unido justamente para crear diferentes instrumentos para medir esa responsabilidad social o reconocer esa responsabilidad social para las empresas. Es decir, estos son acuerdos, ¿no? A diferencia de lo que vimos anteriormente, que son acuerdos o convenios internacionales que se bajan a las legislaciones nacionales y que son obligatorios para la sociedad en general, particularmente las empresas. En este caso son iniciativas que vienen desde la iniciativa privada. También a partir de reuniones o encuentros internacionales, pero en este caso quienes toman la batuta pues son las empresas y es la sociedad civil. Entonces, la responsabilidad social pues viene de iniciativas internacionales como el Pacto Global, Global Reporting, la iniciativa GRE, que es, bueno, por su traducción en español es la Iniciativa de Reporte Global, que correspondería a esta, algunas directrices de la OCDE,
específicas para empresas multinacionales, el Libro Verde de la Unión Europea, los principios de la responsabilidad social internacional, y a su vez han creado además algunas normas que también son de carácter social. Por ejemplo, esta norma de aseguramiento de sostenibilidad, que se llama la AA1000, ¿no? Accountability. Tenemos el balance social y tenemos también el ISO 26000. Esto pues son estándares de calidad internacional, particularmente el 26000 es el que trata sobre responsabilidad social. El objetivo de estos acuerdos internacionales y de crear estas herramientas, pues justamente es para orientar en cómo se va a ejercer esa responsabilidad social, estas en particular por parte de las empresas. Tenemos entonces que la responsabilidad social pues va a tocar obviamente esos tres ejes que también representan la sustentabilidad, ¿no? Es decir, los aspectos sociales, económicos y medioambientales, pero a su vez pues va a tener áreas de responsabilidad internas, es decir, al interior de las empresas, de las instituciones, de las universidades y también externas, es decir, hay una responsabilidad no solo para con el colectivo, el grupo, la institución, el país, la empresa que se tiene, sino que además también hay responsabilidades hacia afuera, con los voluntariados, la acción social, como una parte de que se reconoce que cualquier institución, llámese empresa, llámese institución de gobierno, llámese organización social, además tiene como un papel dentro de esa responsabilidad la educación a la comunidad, ¿no? Y bueno, en materia económica, pues la gestión del riesgo, el invertir de una forma socialmente responsable, distribuir la riqueza, ofrecer precios justos, que la responsabilidad social vaya a toda la cadena de suministros, y en materia medioambiental, pues identificar y minimizar estos impactos que se pueden tener con el medio ambiente y además también ser actores de la conservación del entorno. De ahí entonces se define o se empieza a derivar la responsabilidad social empresarial, porque decíamos inicialmente fueron acuerdos para las empresas, pero bueno, se reconoce que dentro de las empresas hay diferentes tipos de empresas, entonces se convierte en una responsabilidad social corporativa, ¿no? Es decir, cualquier tipo de corporación, sea una empresa, sea una cooperativa, sea un holding, sea transnacional, sea internacional, tiene una responsabilidad social con los miembros que forman parte de su sistema, pero también hacia afuera, y cada una de ellas pueden, además de lo que normalmente realizan, ¿no? Ya sea la creación de valor con productos, con servicios, con bienes, con beneficencia, también pueden generar más valor o aportar más valor en la medida en que pueden impactar positivamente su entorno, con voluntariado, con mejoramiento social, económico o ambiental de la comunidad, ¿no? Es decir, no solamente hacia adentro. En el año 2002 particularmente, esta responsabilidad social empresarial entra en la agenda del Foro Económico Mundial y entonces ahí se crea una declaración conjunta por parte de diferentes empresas y corporaciones, que es lo que le dan el marco ya formal de la responsabilidad social empresarial. En particular, esta responsabilidad social se basa en principios éticos que las empresas tienen con los trabajadores y la comunidad, ¿no? Es decir, sí, efectivamente, pues las empresas se crean con la idea de generar un beneficio privado, con objetivos de rentabilidad, etc., pero además, por el simple hecho de existir dentro de una sociedad, tienen una responsabilidad hacia sus trabajadores y hacia la misma comunidad donde se encuentran físicamente o virtualmente. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Su objetivo, aunque sea crear riqueza, pues tienen que hacerlo de la forma más eficaz posible, respetando los derechos laborales, de seguridad, de salud, etc. Dentro de esas responsabilidades, por supuesto, pues estará el respeto que tienen con el medio ambiente, integrando los procesos más limpios, más actuales, intentando minimizar la generación de residuos
que pueden tener y sobre todo racionalizando el uso de recursos naturales, particularmente agua y energía. Su obligación también, su responsabilidad es cumplir con las leyes, normas y reglamentos de donde se encuentran establecidos, pero también los internacionales, es decir, ahí entran cuestiones de derechos humanos, de equidad de género, de respeto de las minorías y además también, por supuesto, procurar una distribución equitativa. En México, el Centro Mexicano para la Filantropía es quien se encarga de medir o de generar una etiqueta para las empresas socialmente responsables, ¿no? Por ahí anda ahorita una convocatoria para que se inscriban empresas que han hecho la diferencia durante la pandemia, ¿no? Una convocatoria del CEMEFI. Sin embargo, bueno, es importante señalar que no necesariamente basta con tener la etiqueta para realmente ser una empresa socialmente responsable. Sin etiqueta se puede ser socialmente responsable como empresa, pero también hay empresas que tienen su etiqueta de empresa social cuando en realidad pues obtienen su certificación palomeando, pero no siempre actúan con ética. Los ejes de la responsabilidad social, particularmente los de CEMEFI, pues giran en torno a ética y gobierno corporativo, ¿no? La información transparente de cuáles son esas políticas de dirección de las empresas. El tema de medio ambiente, por supuesto, qué es lo que hace la empresa para proteger y mejorar el medio ambiente, qué es lo que hace para minimizar sus impactos. La cadena de valor, ¿no? Esto que decimos, pues no solamente tiene que ver con la generación de productos, sino que además integran una cadena de valor que va desde quienes les proveen la materia prima, los insumos, les dan servicios, hasta los que compran, consumen o donan sus productos. Llama además a que las empresas pues también son responsables de integrar dentro de su existencia la participación activa de la comunidad, ¿no? Es decir, esto que decíamos, se puede educar a la sociedad aunque no sean tus trabajadores como empresa, se puede educar a tus consumidores, se puede educar a tus proveedores en materia de medio ambiente, ¿no? De equidad de género, de gobierno corporativo, es decir, de transparencia, contra la corrupción, contra el soborno. El otro eje es la calidad de vida y las prácticas laborales, donde los trabajadores, bueno, se asegura que los trabajadores, además de que tienen su salario, ¿no? O sea, actúan conforme a la ley, 8 horas de trabajo, trabajo decente, prestaciones, pero además se les da también una posibilidad de tener un desarrollo dentro de las mismas instituciones o empresas. Y bueno, dentro de esa responsabilidad social, pues uno de los ejes fundamentales ha sido la responsabilidad ambiental empresarial, ¿no? Es decir, reconocer sus impactos ecológicos, medirlos, minimizarlos en los procesos de producción y operación de la empresa. Existe también una etiqueta que, bueno, la anterior a la responsabilidad social era la responsabilidad ambiental empresarial. Esa evolucionó integrando estos ejes que mencionamos a no solamente tomar en cuenta medio ambiente, sino también estos otros aspectos de equidad y de desarrollo y de relación con los actores que forman parte de su existencia, ¿no? En particular, esta responsabilidad ambiental empresarial, pues nos dice que todas las empresas, todas, pueden tomar o orientarse hacia enfoques que tengan las mejores prácticas ambientales o producción limpia. Esta producción limpia, si ustedes recuerdan, es también uno de los ODS, ¿no? Consumo responsable y producción más limpia. Entonces, también viene de estos ODS. Y lo que nos dice es que, pues también es una responsabilidad de las empresas el estarse actualizando en tecnologías que sean más limpias. Tal vez en este momento la tecnología nos permite tener los productos y servicios con ciertos impactos ambientales, pero esos van mejorando, ¿no? Entonces, es obligación de las empresas también irse actualizando para buscar los procesos más limpios que permitan ofrecer producción limpia o minimizar el uso de los recursos que se tienen. Particularmente para medir esta responsabilidad ambiental empresarial, pues se mide el consumo de energía y agua, cantidad de desperdicios que se generan, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, el uso de material reciclable dentro de sus procesos y el impacto ambiental que se tiene sobre la cadena de producción. Incluso hay algo que se llama
la logística de reversa para las empresas, donde no solamente, ¿no? Se va a incluir hasta el momento en que se genera los productos y entonces se tiene ahí un impacto, ¿no? Sino que va a incluir también desde la extracción de las materias primas, procesamiento, manufactura, utilización, el fin de vida, pero todavía dentro de ese fin de vida, si es posible, reincorporarlo a los procesos iniciales para minimizar esa extracción de recursos, ¿no? Y a partir de este enfoque, ¿no? De ciclos completos de vida, también es una ISO, el ciclo de vida de los productos que incluye eso. Bueno, una vez que ya vendiste, eso genera residuos, ¿no? ¿Tú cómo te vas a hacer cargo de esos residuos que estás generando con los productos que creaste? Y eso es la logística de reversa. Hay empresas que incluyen dentro de eso la recuperación de baterías, de materiales, cambian, tienen unidades receptoras de los residuos o cambian de alguna forma, por una parte proporcional, los equipos viejos por algunos nuevos, para poder recuperar eso, reciclar parte de lo que iba ya como desecho a tiraderos cerrados o a tiraderos abiertos y volverlo a incorporar. Y esto de volverlo a incorporar es lo que ahora van a escuchar ustedes mucho, que se llama economía circular o la economía donut, ¿no? De dona, que justamente lo que dice es que tiene que ser un ciclo completo, así como actúa la naturaleza, ¿no? Que los desechos de uno van a ser el alimento de otro o son parte de los procesos de otro, pues asimismo tiene que pensarse lo que nosotros generamos como seres humanos en bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, habrá una responsabilidad también ambiental empresarial en materia de seguimiento y cumplimiento de leyes, instaurar compromisos que son voluntarios. Por ejemplo, en nuestro país tenemos algo que se llama las auditorías ambientales voluntarias, que desde hace muchos años son voluntarias y que ya es necesario que cambien de voluntarias a obligatorias, ¿no? Pero bueno, si yo soy una empresa y sé que existe, yo me puedo someter a esas auditorías para ver justamente cuál es mi impacto y tratar de mejorarlo ciclo a ciclo productivo. Y por supuesto, pues es importante que las empresas reconozcan ese impacto, ¿no? En México todavía son pocas las empresas que hacen esto, ¿no? Reconocer el impacto ambiental y además de en un ciclo de mejora continua, instaurar nuevas tecnologías o nuevos procesos o nuevos materiales. Sin embargo, cada vez empieza a darse más. Pero bueno, algo importante, ¿no? Por ejemplo, las empresas también, dentro de esta responsabilidad ambiental, pues pueden realizar programas informativos en materia de educación ambiental. En sí mismo, las empresas hacen que confluya gente, que confluya sus centros de trabajo, que confluya el momento de la entrega de materias primas, que confluya el momento en que se compran los productos. Entonces, son un nicho para poder brindar educación ambiental a los demás. Y además, por supuesto, esto que decíamos de que tienen que realizar mejoras, ¿no? Y bueno, vamos a adelantarnos un poquito con esto. Las empresas que son responsables ambientalmente, pues pueden tener también muchos beneficios a partir de eso, ¿no? Mejoran sus ventajas competitivas, son responsables socialmente, ¿no? Es decir, éticamente cumplen con su papel y además se obtiene una legitimación social, es decir, las personas, los clientes, los consumidores van a estar más dispuestos a comprar ese tipo de productos porque además saben que son empresas socialmente responsables. Algo importante, muy importante. La responsabilidad social no es nada más para las empresas, puede ser para cualquier tipo de organización y esta responsabilidad social de las organizaciones no es filantropía, ¿no? Eso que dicen, ay, vamos a donar, no, no es filantropía. Es una responsabilidad que se tiene para generar una concientización de los impactos que se tiene y no se dan sobras. Esta educación ambiental, esto que se puede donar, no son sobras. Como tal, es un esfuerzo que se debe de hacer porque nos dicta así la ética y entonces porque se sabe y se reconoce que al confluir personas, ¿no? Tanto en las organizaciones de la sociedad civil como en empresas, como en instituciones, es un espacio que puede brindar educación, ¿no? Y que puede transmitir estos valores
que implican la sustentabilidad, ¿no? De proteger, conservar el medio ambiente, de otorgar mejoras a la sociedad y además de crecer económicamente. De repente estos se convierten en discursos vacíos, ¿no? Y tenemos lo que se llama el famoso greenwashing, que hay empresas que dicen que son muy responsables, pero en la práctica no lo son. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho ojo crítico cuando se habla de responsabilidad social entre empresas y entre organizaciones, porque muchas veces lo que realizan es filantropía, ¿no? No es parte de esa responsabilidad, es decir, lo hacen cuando pueden y no siempre. Vimos, por ejemplo, muchos casos ahora en lo de la pandemia, que mucha etiqueta de responsabilidad social empresarial o corporativa o de organizaciones, pero pues fueron los primeritos que corrieron gente, ¿no? Que despidieron y que la dejaron sin trabajo. Entonces, hay que tener mucho ojo crítico cuando se habla de esto. Pero bueno, decíamos entonces, hay además también una ISO específica de responsabilidad social. Esta es para responsabilidad social de las organizaciones, es decir, va a medir empresas, va a medir corporaciones, va a medir instituciones y tiene también sus ejes, ¿no? Que son muy parecidos a los que tiene el CEMEFI. Las ISO, recordemos que son normas internacionales, el CEMEFI es nacional, entonces se puede optar por a lo mejor una etiqueta ambiental de CEMEFI o por una etiqueta ambiental ISO 26000, pero bueno, lo importante será que efectivamente se atiendan estas categorías, toque derechos humanos, gobernanza, medio ambiente, prácticas justas de operación, consumo responsable, hacer que participe la comunidad, integrar capacitación para los trabajadores, proveedores y demás miembros de la cadena de valor. Y tenemos también, por supuesto, una responsabilidad social universitaria, ¿no? Es decir, también nosotros como participantes en las universidades podemos ejercer esta responsabilidad social, ¿no? No es solamente un tema de empresas, ni de corporaciones, ni de organizaciones de la sociedad civil, sino que toca a todos y particularmente las universidades también, porque son centros que en su origen el objetivo es educar, ¿no? Hay 4 impactos cuando se habla de los posibles impactos que pueden tener las universidades en materia, por ejemplo, de organización laboral y ambiental, en materia de los impactos cognitivos, porque en sí se crean para modificar el conocimiento, pero no solo el conocimiento de nuestros educandos o de nuestros profesores, sino el impacto cognitivo de toda la sociedad, ¿no? Bien se dice que cuando una persona entra a la universidad, y eso particularmente lo decían antes, no sé si todavía, pero lo decían en la UNAM cuando uno entraba en la UNAM, no solamente vas a mejorar tú, no solamente vas a aprender tú, la universidad no solamente es para ti, sino que cuando un estudiante entra a la universidad, toca a toda la familia, porque el impacto educativo que tiene sobre el estudiante se traslada a un impacto cognitivo de la sociedad, ¿no? Y eso, pues justamente nos ayuda a generar un impacto social. Entonces, como universitarios tenemos un superpoder que es justamente la capacidad de modificar el conocimiento de la sociedad. No solo el nuestro, no solo el de nuestra familia, sino en el conjunto de la sociedad. Para esta responsabilidad universitaria, responsabilidad social universitaria, bueno, hay diferentes acciones que se pueden hacer, desde la investigación académica, la participación o la proyección social a partir de los valores que se generan, quienes participan, grupos de estudiantes que son voluntarios, que tienen un respaldo institucional, la universidad, el impacto que puede tener, ¿no? Dentro de los municipios, colonias, alcaldías donde se encuentra, las relaciones con las instituciones de gobierno, pero también con asociaciones civiles, el generar comunidades de aprendizaje, ¿no? Para el desarrollo. Los impactos que pueden tener, pues pueden ser enormes, ¿no? Particularmente el hecho de generar una participación social donde confluyan diferentes perfiles de individuos, pues en sí mismo genera un impacto, ¿no? Y como además se crea en sí una comunidad de aprendizaje, pues entonces esa comunidad de aprendizaje puede vertir esos conocimientos
hacia las áreas donde se encuentran teniendo impactos positivos. El objetivo será entonces, pues, llevar estos conceptos de sostenibilidad dentro de sus mismas actividades, pero también agregar actividades que proyecten socialmente hacia los lugares donde se encuentran a las universidades, y pues el papel ahí lo tienen todos, ¿no? Desde la administración, ¿no? Los encargados de la administración, los estudiantes, los profesores, la comunidad en general, de trabajadores también. Y el objetivo será que, basados en unos principios éticos, se trasladen hacia todos, ¿no? Es decir, en las escuelas o en las universidades no solamente aprenden los estudiantes, ¿no? Sino que también aprenden los trabajadores, también aprenden los administrativos. Y el objetivo, pues, obviamente es poder realmente generar impactos que se viertan hacia una comunidad más grande o más allá de lo que es una universidad. Y bueno, pues obviamente también entonces, si hay responsabilidad de corporaciones y hay responsabilidad de las universidades, pues también por supuesto hay una responsabilidad social de la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Es decir, si ven, se va trasladando hacia todos los grupos, colectivos, organizaciones que puedan existir. Aquí particularmente pues habla de la sociedad civil, ¿no? Asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, que también, por supuesto, pueden llevar a cabo actividades en materia de responsabilidad ambiental, en materia de responsabilidad social corporativa, en materia de educación, ¿no? Hacia las personas, y la ventaja que tienen es que pueden hacer uso de sus redes. Las asociaciones o las sociedades civiles tienen una ventaja que generan y se constituyen en sí mismo como redes, ¿no? De ciudadanos, de consumidores, con otras asociaciones, con otras ONGs, con el gobierno, con empresas, y pueden llevar a cabo diferentes actividades, ¿no? Como en sí mismos, si producen algo, promover el comercio justo, el uso de etiquetas ambientales, la adopción de etiquetas como el ISO 14000 o las de responsabilidad social corporativa, pueden llevar a cabo campañas, pueden generar boicots, ¿no? Esta parte es importante, que a veces se nos olvida. O sea, nosotros como parte de la sociedad podemos apoyar las actividades, podemos apoyar a las empresas que son responsables socialmente, pero también podemos boicotear a las que no, ¿no? Y además también, pues, con el activismo que en sí mismo las organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo. Hay un montón de posibilidades, ¿no? Desde lo que tiene que ver con establecer alianzas o estrategias con otras organizaciones civiles, pero también con empresas, con gobiernos, con la promoción o la obligación de que se adopten algún tipo de etiquetados ambientales, y eso nos lleva entonces, pues, que también hay una responsabilidad social individual. ¿Esto qué implica? Pues lo mismo, solamente que aquí es una reflexión que uno hace. No hay un etiquetado, ¿no? Para decir yo soy responsable socialmente como individuo. Sin embargo, pues ahí hay que reconocer que los impactos que nosotros podemos tener o que tenemos, pues también afectan nuestro entorno social, laboral, ambiental, económico, y que además existe una ética con la cual debemos de normarnos y de dirigirnos siempre, sabiendo que además de lo que nos toca hacer, podemos hacer más allá de eso que nos toca para efectivamente tener impactos positivos en la sociedad. Nosotros, es nuestra responsabilidad, ya tenemos acceso a la educación, es nuestra responsabilidad hacer bien nuestro trabajo como profesionistas, pero además también es nuestra obligación, es parte de nuestra responsabilidad como individuos el hacer más de lo que hacemos como profesionales, ¿no? Participar en voluntariados, generar impactos positivos, ser los primeros en desarrollar tecnologías o en adoptarlas, justamente porque, bueno, hay que ser responsable de lo que nosotros hacemos, de cómo conducimos nuestra vida, del impacto que tenemos en sí mismo por existir. Y hay diferentes formas de participar, ¿no? Desde derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas de negocios como consumidores en nuestra comunidad, ¿no? Por ejemplo, hay iniciativas que simplemente podemos adoptar, ¿no? Existen etiquetados de comercio justo, podemos elegir eso cuando nosotros consumimos.
tiene que ver mucho con los valores éticos, ¿no? Pero por supuesto que decíamos, no hay un etiquetado para esta responsabilidad social individual, pero sí lo podemos definir como esta conducta ética con la que nos debemos conducir, ¿no? Sabemos, conocemos que hay leyes, sabemos que hay acuerdos internacionales, sabemos que hay objetivos o metas que cumplir y entonces es nuestra obligación participar para que efectivamente se cumplan, ¿no? Bueno, hay diferentes herramientas, decíamos como este ISO 26000, no hay un ISO 26000 para responsabilidad social individual, pero sí, por ejemplo, podemos exigir a las empresas que sean responsables socialmente y que nos lo comuniquen, ¿no? Ya sea con una etiqueta, ya sea con las actividades con la comunidad, etc., etc. Y bueno, me quería tardar menos, pero me tardé mucho. Ahora sí, ¿quién quiere participar en cuanto a cuál es este tema, ¿no? La responsabilidad de la ciencia. Ya ustedes como tal, como universitarios, saben que su carrera va a ir de la mano con la ciencia. Y entonces, ¿cuál es esa responsabilidad que tiene la ciencia para lograr efectivamente este desarrollo que sea sustentable? ¿Quién quiere empezar? O yo digo quién. Si gusta, yo puedo decir algo, maestra. ¿Ok? ¿Va que va? Bueno, en cuanto a la responsabilidad de las empresas, me parece que pues estas tienen que empezar cada día más a educarse. Bueno, en el ensayo que yo hice, pues abarqué las tres esferas del desarrollo sostenible, que son el económico, el social y el ambiental, porque, por ejemplo, hay empresas, entonces, por ejemplo, ellas pueden adoptar la opción de generar luz, por ejemplo, por medio de paneles solares, como lo que se está haciendo actualmente en la Ciudad de México, en la central de abastos, que es uno de los mercados, o sí, mercados más grandes del mundo y que pues está aportando a las nuevas tecnologías para el bien del medio ambiente y como parte de uno de los estados en participar de los efectos positivos que se van a tener al medio ambiente y al cambio climático. En cuanto al aspecto social, pues sería, por ejemplo, que los dueños o los empresarios capitalistas pues se responsabilicen de todos los trabajadores en cuanto a cumplir las leyes ya establecidas, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, en respetar los derechos laborales, los horarios laborales, porque empresas como Walmart pues se han dedicado a crecer, a enriquecerse, pero a costa, por ejemplo, de la vida humana. Entonces, de cierta forma es un cierto esclavismo el que se ha llevado a cabo al explotar los recursos humanos, que actualmente pues creo que ya no les podemos llamar recursos porque no somos cosas, o sea, somos humanos que brindamos un trabajo, pero nuestro trabajo es digno. Y en el aspecto económico, pues vemos cómo cada día más crecen las empresas, pero este crecimiento pues debe de ser con responsabilidades. Por ejemplo, en los certificados, vi el documental de Seaspiracy, algo así, Ajá. en cuanto a la pesca. Entonces, por ejemplo, una empresa pesquera no puede enriquecerse a costa del medio ambiente ni ni de denigrar al ser humano. Entonces, por ejemplo, estas empresas tienen que ser responsables en estas tres esferas del desarrollo social para que empecemos juntos a aportar para hacer de este pues un mundo mejor. Entonces, pues eso es lo que yo puedo aportar, maestra. Ok, muy bien, Libertad, porque además justo elaborar su ensayo alrededor de los tres ejes, ¿no? De las tres dimensiones del desarrollo sustentable. ¿Quién más, Sara o Gabriel? ¿Quién quiere comentar? Yo, maestra, bueno, igual, como mencionaba hace rato, o sea, encontré y mientras buscaba información y eso para empezar a hacer bueno, el ensayo, pues llegaba como a una conclusión, por así decirlo,
pues que va en conjunto, estos tres van en conjunto, porque pues no se puede avanzar, por ejemplo, en lo social. Algo que me llamó la atención, que pues la ciencia tiene un papel fundamental en esto, porque es como para que pueda generar también conocimiento a la población, y eso me vino a la mente como hace rato comentaba, que teníamos que nosotros hacer conciencia y también poner de nuestra parte pues para poder producir un cambio. Y justo decía, si nosotros como universitarios, como lo mencionaba, tenemos este interés o al menos sabemos y empezamos a tener conciencia, pues este desarrollo del que del que vamos a hablar en el ensayo puede ser posible, ¿no? De alguna forma ser parte de ese cambio. Y justo también como mencionaba Libertad, en el documental también lo vi, no lo pude terminar, pero sí lo comencé y decía, bueno, como justo también mencionaba hace un rato, lo de las organizaciones, que hay muchas que están ahí, pero no hacen tal vez lo que dicen, ¿no? Y justo también, pues me he estado yo interesando mucho en el tema y pues el documental me dejó una como una tarea, ¿no? Que quiero empezar a hacer y pues investigar más allá sobre esas organizaciones, porque pues creemos, ¿no? Por un logo, por lo que se dice en una página tal vez o en algo, te quedas como que con eso, ¿no? Y obviamente a lo mejor muchos quieran ayudar, quieran hacer el cambio, pero pues sí, eso aprendí, bueno, quería compartir también, aprendí sobre el documental, ¿no? Investigar más allá sobre eso. Y bueno, en eso me quería basar ahorita en mi participación rápida sobre el aspecto social. Sí, justo, ¿no? Y eso nos va a ayudar la ciencia, ¿no? A hacer esas investigaciones bien fundamentadas. También, por ejemplo, Walmart tiene aquí en México su etiqueta de responsabilidad social empresarial, ¿no? Tiene su etiqueta, pero pues todos sabemos que en México, pues al contrario, durante muchos años no pagaron impuestos, ¿no? Y los salarios que le pagan y las condiciones en que tienen a sus trabajadores, pues son terribles, ¿no? Entonces, sí, justo, siempre hay que tener el ojo crítico y puntilloso. Hay que investigar mucho, hay que hacerlo de la mano de la ciencia, es decir, con fundamentos fuertes, bien argumentados, bien investigados, para llegar justamente a evidenciar este tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, ¿qué prefieren, chicos? Nos vemos mañana a las 3 para explicar de qué va a tratar el trabajo final, o les hago un video y se los coloco en el Classroom. ¿Qué prefieren ustedes? Maestra, yo preferiría, lo que pasa es de que mañana me toca una consulta médica, Ok. entonces ahorita como mi seguro está muy lento por lo de la pandemia, Sí. no sé realmente a qué hora salga. Ok, es muy sencillo, entonces les hago un videíto y solo si hay dudas, pues entonces me escriben ahí en el Classroom y hacemos otra sesión esta misma semana, ¿no? Bueno, ya sería jueves o viernes, ¿vale? Que me extendí de más, pero bueno, también yo quería escucharlos, me interesaba mucho escucharlos porque ayer ya no hubo oportunidad, pero bueno, entonces lo dejamos hasta aquí porque ya me tienen que ir a su siguiente clase y entonces en eso quedamos, les hago videíto, se los coloco y si hay dudas, luego me hacen preguntas, ¿vale? Y pónganse ya de acuerdo con sus equipos para que se organicen todos para la entrega final. Que tengan linda tarde, chicos. Igualmente, maestra, gracias. Nos vemos. Adiós.